El olor a pan recién horneado era una brújula para el alma de don Ramiro. A sus 82 años, con las rodillas como barómetros caprichosos que predecían lluvias inexistentes y la espalda convertida en un mapa de dolores antiguos, aquel aroma era una de las pocas certezas que le quedaban. Lo guiaba a través de los pasillos del supermercado El Progreso, un laberinto de ofertas chillonas y música enlatada que detestaba con la misma intensidad con la que amaba el crujido de una buena telera bajo el cuchillo. Esa mañana de martes, el aroma era particularmente insistente, una promesa de corteza dorada y miga esponjosa que casi podía saborear. Su carrito, un viejo modelo de alambre que rechinaba como un coro de grillos asmáticos, era su único compañero en estas expediciones. Lo empujaba con la parsimonia de quien ha visto pasar 8 décadas y ya no tiene prisa por llegar a ningún sitio. Sus manos, nudosas como las raíces de un olivo centenario, se aferraban al manillar de plástico frío. Cada nudillo era una historia. El izquierdo, permanentemente hinchado, recordaba aquella vez que un ternero le pateó la mano en la finca de su padre, allá por el 48. El meñique derecho, ligeramente torcido, era el recuerdo de una pelea juvenil por una muchacha de ojos color miel cuyo nombre ya se había desvanecido en la niebla del tiempo. El pasillo de los lácteos era un glaciar. El frío le calaba los huesos a través de su fina chaqueta de pana. Pasó de largo, ignorando los yogures con nombres exóticos y las leches enriquecidas con vitaminas que prometían una eterna juventud. Él solo tomaba leche entera, la de toda la vida, la que sabía a vaca y a pasto, no a laboratorio. Su objetivo estaba al fondo, donde las luces cálidas de la panadería creaban un oasis dorado en medio de la asepsia del supermercado. Una joven con un uniforme rojo demasiado ajustado y una coleta tirante casi lo atropelló con un armatoste cargado de cajas de cereales. «¡Cuidado, abuelo!», le espetó sin detenerse. Ramiro ni se inmutó. La palabra abuelo, en boca de desconocidos, había dejado de molestarle hace años. Era un simple descriptor, como alto o bajo, joven o, en su caso, anciano. Un eco de lo que era, o más bien de lo que los demás veían. Él, por dentro, seguía siendo en parte aquel muchacho que corría descalzo por los campos, el joven que se enamoró perdidamente de Elena y el hombre que había criado a 3 hijos con el sudor de su frente. El envoltorio estaba gastado, sí, pero el contenido seguía ahí, intacto. Al fin llegó a su destino. El mostrador de la panadería brillaba, un altar pagano dedicado al carbohidrato. Bolillos, teleras, conchas, cuernos, campechanas, un festín para los ojos y el olfato. Detrás del cristal, un panadero joven, con los brazos espolvoreados de harina como si fueran alas de ángel, movía las bandejas con una agilidad hipnótica. Ramiro esperó su turno, apoyándose con disimulo en el carrito. La pierna izquierda empezaba a protestar. «6 teleras, muchacho», dijo cuando le tocó. Su voz un susurro cascado, como hojas secas arrastradas por el viento. «Y que estén bien cocidas, por favor, no como las de la semana pasada, que parecían crudas por dentro». El panadero sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su cara de adolescente. «No se preocupe, don Ramiro, hoy le escogí las mejores, doraditas por fuera, suaves por dentro, como a usted le gustan». Ramiro asintió, un gesto casi imperceptible. El muchacho lo conocía, era uno de los pocos rostros familiares en aquel lugar. Le recordaba a su nieto, Mateo, antes de que se fuera a estudiar a la capital y se olvidara de las llamadas de los domingos. Metió las teleras en una bolsa de papel que crujió con familiaridad y las depositó en el carrito con el cuidado de quien maneja un tesoro. El pan no era solo comida, era un ritual. Era el desayuno con café, la comida con el guiso, la merienda con aguacate y sal. Era el hilo conductor de sus días. Con su misión principal cumplida, se permitió un lento deambular por los pasillos.
Necesitaba latas de sardinas, aceite y, si se sentía espléndido, quizás un pequeño trozo de queso manchego. Se detuvo en el pasillo de las conservas, entrecerrando los ojos para descifrar las diminutas letras de las etiquetas. Sardinas en tomate, en aceite, en escabeche, la decisión era abrumadora. El mundo moderno se había complicado demasiado. Antes solo había sardinas y punto. Fue entonces cuando lo oyó por primera vez. Un ruido sordo, un golpe seco que vibró a través del suelo de linóleo. No le dio importancia, seguramente algún empleado torpe había dejado caer una pila de cajas. Cogió una lata de sardinas en aceite, la que tenía el barquito dibujado, y la puso junto al pan. Pero el ruido se repitió, esta vez más cerca. Un estruendo metálico, seguido de un grito agudo, femenino. Las cabezas empezaron a girarse. La música ambiental, una balada pop insulsa, pareció vacilar por un instante. Ramiro levantó la vista de las latas. Vio a una mujer en la entrada del pasillo de frutas y verduras que se llevaba las manos a la boca con los ojos desorbitados. Luego más gritos. No eran gritos de sorpresa, sino de pánico puro. Un escalofrío recorrió la espalda de Ramiro, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Algo iba muy mal. El instinto, afilado por décadas de vida rural, de saber cuándo una tormenta se acercaba o cuándo una vaca estaba a punto de parir, le gritaba peligro. Sus manos se apretaron con más fuerza en el manillar del carrito. El caos fue una ola que avanzó por el supermercado. La gente empezó a correr, empujándose, abandonando carritos llenos de compras. El sonido de botes de cristal rompiéndose contra el suelo se mezclaba con los alaridos. ¡Corran!, gritaba un hombre. ¡Está loco! ¡Va a matar a alguien! Ramiro se quedó paralizado. Sus viejas piernas se negaban a obedecer la orden de su cerebro. ¿Correr? ¿A dónde? Estaba a mitad de un pasillo, un cañón de estanterías metálicas llenas de latas y frascos. Vio a una madre joven agarrar a su hijo pequeño y correr hacia la parte trasera de la tienda, tropezando con un paquete de papel higiénico. El niño lloraba aterrorizado. Y entonces lo vio. No fue una aparición gradual, fue una explosión de fuerza bruta y terror primigenio. Un toro. Un enorme toro de lidia, negro como una noche sin luna, irrumpió en la cabecera del pasillo. Sus pezuñas resbalaban y arañaban el suelo encerado, buscando un agarre que no existía, produciendo un sonido chirriante y antinatural. Tenía los ojos inyectados en sangre, las fosas nasales dilatadas soltando nubes de vaho caliente y una baba espesa colgando de su belfo. Un trozo de cuerda rota, mordida, pendía de uno de sus cuernos afilados como dagas. El animal estaba desorientado, aterrorizado y furioso. Embestía a ciegas, no con la intención de atacar, sino de escapar de aquel lugar extraño y hostil, lleno de luces fluorescentes y olores artificiales. Una estantería de vinos y licores se interpuso en su camino. El toro la embistió con un bramido gutural. El impacto fue cataclísmico. Botellas de tequila, ron y whisky explotaron en una lluvia de vidrio y líquido ambarino, inundando el aire con un olor dulzón y penetrante que se mezcló con el miedo. Ramiro sintió que el corazón le dio un vuelco, un martillazo doloroso en el pecho. El tiempo pareció ralentizarse. Su mente, habituada a un ritmo pausado, se aceleró, procesando la escena con una claridad aterradora. Aquel no era un novillo perdido, era un toro de verdad, una bestia de más de 500 kilos de puro músculo y furia. Un animal criado para la bravura, para la lucha, para la muerte. Lo sabía porque había crecido viéndolos. Sabía leer el lenguaje de sus músculos tensos, el movimiento de sus orejas, el peligro latente en su mirada. El toro, enfurecido por el ruido y los cristales rotos, se giró. Su mirada perdida barrió el pasillo y se fijó en el único objeto que se movía al final.
una figura pequeña y encorvada aferrada a un carrito de metal. Se fijó en don Ramiro. Para el toro no era un anciano, era una silueta, un desafío, una presencia en su camino de huida. Respló, un sonido grave y amenazante que retumbó en el pasillo. Raspó el suelo con su pezuña delantera, un gesto atávico, una declaración de intenciones que helaba la sangre. Ramiro sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba atrapado. A su espalda, el pasillo terminaba en la pared de la sección de congelados. A sus lados, murallas de latas, y delante, la muerte con cuernos. El miedo era una garra helada que le atenazaba el estómago. Vio su vida pasar ante sus ojos, no como en las películas, en un torbellino de imágenes, sino en sensaciones. El movimiento no fue hacia atrás, sino un pivote lateral, brusco y preciso, que hizo girar el carrito de metal 90 grados. El toro, comprometido en su embestida ciega, no tuvo tiempo de corregir su trayectoria. En lugar de encontrar la carne y los huesos de un anciano, la punta de su cuerno izquierdo, aquella en la que Ramiro había fijado su atención, se enganchó con una violencia atronadora en la rejilla metálica del carrito. El impacto fue brutal. El carrito, arrancado de las manos de Ramiro, fue catapultado hacia un lado, arrastrando al toro con él. La bestia tropezó, sus pezuñas resbalando sobre las baldosas pulidas, y se estrelló contra el estante de las conservas de tomate. Una lluvia roja y espesa estalló en el pasillo. Latas de tomate triturado, pelado y en salsa volaron por los aires, abollándose contra el suelo y las paredes, salpicando al toro de un líquido que parecía sangre bajo las luces fluorescentes. El animal, confundido y ahora cubierto de salsa, bramó con una mezcla de furia y dolor. Se sacudió violentamente, tratando de liberarse del amasijo de metal retorcido que se había convertido en su cuerno. Ramiro no perdió ni un instante. Mientras el toro luchaba contra el carrito, él ya se estaba moviendo, no con la prisa del pánico, sino con una economía de movimiento que hablaba de una práctica olvidada. Se deslizó por el espacio que se había abierto entre el toro y el estante opuesto, el de los cereales. Sus zapatos gastados apenas hacían ruido sobre el suelo pegajoso por la salsa de tomate. Su objetivo no era la salida. Sabía que en una carrera directa, incluso desorientado, el toro le ganaría. Su objetivo era el terreno. Llegó al final del pasillo y giró bruscamente a la derecha, hacia la sección de productos de limpieza. El olor a cloro y pino reemplazó al del pan y el tomate. Aquí, los pasillos eran más estrechos. El toro, habiéndose librado finalmente del carrito destrozado con un último y furioso cabezazo, lo vio. Soltó otro bramido, un sonido gutural que vibró en el pecho de Ramiro, y reanudó la persecución. El anciano agarró la primera arma que encontró, una botella de plástico de 1 litro de lejía. Sin dudarlo, desenroscó el tapón mientras corría y al llegar a la siguiente esquina, arrojó el contenido hacia atrás. El líquido transparente y de olor acre salpicó el suelo justo cuando el toro doblaba la esquina. Las pezuñas del animal, ya inseguras sobre las baldosas, perdieron toda tracción. El toro patinó, sus patas traseras se abrieron en un ángulo imposible y cayó de costado con un estruendo que hizo temblar las estanterías. Botellas de suavizante y detergente cayeron sobre su lomo, añadiendo una cacofonía de plástico y un perfume floral a la escena. Ramiro se detuvo un segundo para observar. El toro luchaba por levantarse, resbalando en el charco de lejía y salsa de tomate, una bestia magnífica y patética a la vez. En sus ojos, Ramiro no vio maldad, solo pánico y confusión. Era un animal fuera de su elemento, aterrorizado por los ruidos, las luces y los olores extraños. Por un instante, una punzada de compasión atravesó la fría calma del anciano. Recordó los toros en el rancho de su padre, animales poderosos pero predecibles en su propio entorno. Este no era su lugar. El sonido de un grito agudo lo sacó de su ensimismamiento. Provenía de la sección de congelados, al otro lado de la tienda. Una voz joven, de mujer, la gerente, la que le había llamado abuelo, estaba atrapada. El toro consiguió ponerse en pie, resoplando y sacudiendo la cabeza. Su atención se desvió del anciano hacia la nueva fuente de sonido. Con un instinto primario, se dirigió hacia la amenaza percibida, trotando con más cautela ahora, pero con la misma determinación mortal.
No, susurró Ramiro para sí mismo, no podía permitirlo. Ignorando el dolor punzante en su rodilla izquierda, Ramiro echó a correr de nuevo, esta vez en paralelo al toro, utilizando los pasillos como una red de trincheras. Necesitaba algo, algo más grande, algo que pudiera detener a la bestia, no solo distraerla. Pasó por la sección de panadería, donde su bolsa de teleras yacía olvidada en el suelo, aplastada. Una extraña tristeza lo invadió por un momento. Solo había ido a por pan. Su mirada recorrió frenéticamente el supermercado devastado, y entonces lo vio. Al final de la sección de bebidas, junto a los grandes paquetes de agua embotellada, había una torre promocional de botellas de refresco de 2 litros, apiladas en una pirámide precaria de casi 2 metros de altura. Era inestable, era pesada, era perfecta. El toro ya estaba en el pasillo principal, dirigiéndose directamente hacia la zona de congelados, donde se oían los sollozos aterrorizados de la gerente, que se había escondido detrás de un arcón de helados. Ramiro no tenía tiempo. Corrió por el pasillo de los vinos y licores, sus pies esquivando cristales rotos de una botella de tinto que había caído en el caos inicial. Llegó a la torre de refrescos justo cuando el toro pasaba por el extremo opuesto del pasillo. Toro!, gritó con una voz que no parecía la suya. Era un grito profundo, gutural, el grito de un hombre que ha llamado a la muerte antes y no le tiene miedo. Cobarde! ¡Aquí! El toro se detuvo, giró lentamente su enorme cabeza. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en la pequeña figura del anciano. Por un momento, el supermercado quedó en silencio, un silencio roto solo por el zumbido de los refrigeradores y el goteo de la salsa de tomate. Ramiro golpeó la torre de plástico con la palma de la mano. Las botellas temblaron. «Ven pues, ven a por mí si tienes agallas». Fue el desafío final. El toro aceptó, bajó la cabeza, resopló una nube de vapor caliente y arrancó. Esta vez no había vacilación. El suelo del pasillo principal era más ancho y menos resbaladizo. La velocidad que alcanzó fue aterradora. Cada zancada era un martillazo que resonaba en todo el local. Ramiro esperó, no miró los cuernos ni los ojos, miró las patas delanteras, contando el ritmo de la carrera. 3, 2, 1. Justo cuando el toro estaba a punto de llegar, Ramiro no se apartó. Se lanzó hacia adelante, no contra el toro, sino hacia la base de la pirámide de refrescos. Empujó con todo el peso de su cuerpo, con la fuerza concentrada de sus 82 años, apuntando al punto exacto que haría que la estructura cediera en la dirección correcta. La torre se inclinó, se tambaleó por una fracción de segundo y luego se derrumbó en una avalancha de plástico y líquido azucarado. Cientos de kilos de refrescos cayeron directamente sobre el lomo y la cabeza del toro que embestía. El animal, cegado y golpeado por la cascada de botellas, soltó un bramido ahogado y tropezó. La inercia lo arrastró unos metros más, pero sus patas se enredaron en el mar de botellas que ahora cubría el suelo. Cayó de rodillas y luego su costado se estrelló contra el suelo con la fuerza de un árbol al ser talado. Ramiro, que había saltado hacia atrás en el último segundo, aterrizó torpemente y cayó sobre su cadera. Un dolor agudo, blanco y cegador le recorrió la pierna. Oyó un crujido sordo que conocía demasiado bien. Roto, definitivamente roto. Se quedó allí, tendido en el suelo, respirando con dificultad, su pierna en un ángulo antinatural. A unos metros de distancia, el toro yacía inmovilizado bajo un montículo de botellas de refresco. No estaba muerto, ni siquiera gravemente herido, pero sí atrapado y exhausto. Su enorme pecho subía y bajaba rítmicamente. La lucha había terminado. Se oyeron sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente. Las puertas automáticas, que habían permanecido abiertas durante todo el calvario, revelaron las luces intermitentes de la policía y una ambulancia. La joven gerente, Ana, salió detrás del congelador, temblando pero ilesa. Vio a Ramiro en el suelo, luego al toro, y corrió hacia el anciano, sus ojos llenos de tiernas lágrimas y asombro. «Señor, usted me salvó la vida», balbuceó, arrodillándose a su lado, cuidando de no tocar su pierna herida. Ramiro la miró. Una débil sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Vio el gafete en su uniforme. Ana, leyó con dificultad. «No te preocupes, Ana, solo tenía que asegurarme de que nadie más saliera herido».
Paramédicos y policías entraron en tropa en la tienda, sus rostros una mezcla de incredulidad y profesionalismo. Mientras los paramédicos comenzaban a atender a Ramiro, estabilizando su pierna con una férula, un oficial de policía se acercó a él. «Señor, ¿puede decirme qué ha pasado aquí?», preguntó el oficial, mirando del anciano al toro y de vuelta al anciano. Ramiro tosió, un sonido seco. El toro se asustó, no es malo, solo estaba en el lugar equivocado. Miró al animal, que ahora parecía casi dócil bajo su prisión de plástico. «Asegúrense de que no lo lastimen, llévenlo a algún lugar seguro». El oficial aceptó, perplejo. «Lo haremos, señor. Pero usted, ¿cómo hizo todo esto? Un hombre de su edad». Ramiro cerró los ojos por un momento. Imágenes fugaces destellaron en su mente. Un traje de luces, el sol de la tarde en una plaza polvorienta, el olor a sangre y arena, el rugir de una multitud. Imágenes de una vida que había enterrado hace 60 años, una vida que pertenecía a un joven llamado el Lince de Linares. Abrió los ojos y miró al joven oficial. «La práctica», dijo simplemente, su voz un susurro ronco, «nunca se olvida del todo». Mientras lo subían a la camilla, su mirada se encontró una última vez con la de Ana. Ella seguía llorando, pero ahora también sonreía. «Su pan, señor», dijo ella, corriendo hacia la sección de panadería y recogiendo la bolsa de papel aplastada. La colocó suavemente sobre su pecho junto a la manta que los paramédicos le habían puesto. Ramiro alarró la bolsa. Las teleras del interior estaban hechas migas, pero el papel aún estaba tibio. A pesar del dolor, del caos y del eco de un pasado violento que había vuelto a salvarlo, sintió una extraña sensación de paz. Había ido al supermercado a por pan, y de una forma, así era lo que se llevaba a casa. El sonido de la sirena se desvanecía mientras la ambulancia se alejaba, una nota final y aguda en la extraña sinfonía del día. Dentro del supermercado, el silencio que quedó era pesado, denso, lleno del olor a productos de limpieza, miedo residual y algo vagamente metálico. Ana se quedó de pie en medio del pasillo de las galletas, con los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara contener los temblores que aún recorrían su cuerpo. El charco de leche se había secado en una mancha blanquecina y pegajosa. El personal del supermercado, dirigido por un gerente pálido y sudoroso llamado Carlos, comenzaba a moverse con una lentitud de ensueño, recogiendo latas caídas y barriendo cristales rotos. Pero nadie se atrevía a tocar el epicentro del caos, la chaqueta de lana abandonada, la mancha oscura en el suelo y, sobre todo, el toro. El animal, ahora sedado y atado por un equipo de control animal que había llegado con una eficiencia casi cómica, yacía de costado cerca de la sección de congelados. Su enorme cuerpo subía y bajaba con una respiración profunda y regular, un gigante dormido en un paisaje de pesadilla. Un veterinario le tomaba el pulso, murmurando algo sobre el estrés y la adrenalina. Ana no podía apartar la vista del animal. Era absurdo, una criatura de campo, de sol y tierra, reducida a una atracción morbosa bajo las luces fluorescentes de un supermercado. Pero no era el toro lo que realmente ocupaba su mente, era el hombre, Ramiro. El anciano frágil y encorvado que compraba teleras cada martes y viernes, el que siempre tenía un comentario amable sobre el clima y nunca contaba bien las monedas. Ese hombre se había transformado ante sus ojos. El temblor de sus manos había desaparecido, reemplazado por una certeza de acero. Sus ojos, normalmente nublados por la edad, habían ardido con una luz fría y calculadora. Había visto a un torero. Y ahora no podía volver a ver al anciano. «Ana, ¿estás bien?». La voz de Carlos, el gerente, la sobresaltó. Tenía unos 30 años, con un bigote que intentaba ser autoritario pero solo lograba parecer nervioso. «Deberías irte a casa, tómate el resto del día libre, mañana también si lo necesitas». Ella negó con la cabeza, aunque la idea era tentadora. «Estoy bien, solo fue mucho». «Ni que lo digas», dijo Carlos, pasándose una mano por el pelo ralo. «Ya he llamado a la central, van a enviar a un equipo de crisis, y a los de seguros. Dios mío, los de seguros». Su voz se apagó mientras miraba el daño. «Lo que no entiendo es, ¿quién era ese hombre?». «Se llama Ramiro», dijo Ana en voz baja. «Es un cliente habitual». «¿Un cliente habitual?», repitió Carlos con incredulidad. Parecía, no sé, como si hubiera nacido para esto.
En ese momento, un hombre corpulento con un chaleco que decía prensa local se acercó a ellos, con un fotógrafo a cuestas. «Disculpen, ¿alguno de ustedes vio lo que pasó? Nos han dicho que un anciano se enfrentó al toro». Carlos inmediatamente se irguió, adoptando su pose de gerente. «No puedo hacer comentarios en este momento, la situación está bajo control». Pero el periodista ignoró a Carlos y se centró en Ana. Sus ojos eran pequeños y brillantes, como los de un roedor. «¿Usted lo vio, señorita? ¿Vio al héroe?» Héroe. La palabra sonaba extraña, hueca. Lo que Ana había visto no era heroísmo en el sentido puro y brillante de los cuentos. Había sido algo más antiguo, más oscuro, una danza precisa y mortal. «Sí», susurró, «yo lo vi». La ambulancia se movía a un ritmo constante, sin la urgencia de una situación de vida o muerte. Los paramédicos habían determinado que las costillas de Ramiro estaban magulladas, quizás alguna fisurada, pero no había hemorragia interna. Le habían administrado un analgésico que empezaba a enturbiar los bordes afilados del dolor, sumiéndolo en un estado de duermevela. El paquete de pan aplastado seguía sobre su pecho, un ancla tibia en el mundo real. Pero su mente no estaba en el mundo real, estaba a la deriva en el pasado. Las imágenes que habían destellado en el supermercado ahora regresaban con toda su fuerza, inundándolo. Veía el rostro de su padre, un hombre duro como la tierra de Jaén, asintiendo con gravedad el día que le regaló su primer capote. Olía el perfume de Sofía, la hija del ganadero, un aroma a jazmín y naranjas que se mezclaba con el polvo de la plaza. Sentía el peso insoportable del traje de luces sobre sus hombros jóvenes, el bordado de oro y plata como una armadura y una jaula. El lince de Linares. No había elegido el apodo, se lo puso un crítico después de una tarde memorable en las ventas. Se mueve con la gracia silenciosa y la intención letal de un felino, había escrito el hombre. ¿Y el nombre se quedó? Durante 3 años gloriosos fue su identidad, vivió y respiró para el ruedo. Cada domingo era una cita con la muerte, una prueba de voluntad contra una montaña de músculo y furia. Y le encantaba. Amaba el miedo que le retorcía las tripas antes de salir, el silencio absoluto de la multitud justo antes de la embestida, la conexión casi mística con el animal en el centro de la arena. Era un lenguaje sin palabras, una conversación escrita con el cuerpo y la sangre. Pero luego vino la tarde en Aranjuez. El toro se llamaba Islero, un nombre que debería haberle advertido. Era astuto, impredecible, no embestía de frente, se revolvía, aprendía. En el tercer tercio, cuando Ramiro se preparaba para la estocada final, el toro hizo algo que nunca había visto. Fingió un tropiezo, bajó la cabeza y en lugar de seguir el engaño de la muleta, levantó el cuello y lanzó un derrote lateral, un movimiento antinatural y asesino. El cuerno le entró por el muslo, desgarrando músculo y nervio, y lo lanzó por el aire como a un muñeco de trapo. Recordaba el dolor, un sol blanco y cegador que lo consumió todo. Recordaba el rostro de su apoderado, don Manuel, pálido como la cera. Y recordaba la voz del médico en el hospital. «La femoral está intacta, muchacho. Es un milagro. Pero la pierna nunca volverá a ser la misma. Podrás caminar, sí, pero se acabó. Tu carrera ha terminado». Tenía 22 años. El lince de Linares murió en esa cama de hospital. Lo que quedó fue Ramiro Jiménez, un joven lisiado con un futuro destrozado y un alma llena de fantasmas. Se deshizo de todo, los trajes, los trofeos, las fotografías. Le dijo a Sofía que no podía casarse con ella, que no podía ser el ancla que la arrastrara hacia abajo. Rompió el corazón de ella para salvar su propio orgullo herido. Se mudó a la ciudad, encontró un trabajo a nodo en una oficina de correos, se casó con una mujer buena y tranquila llamada Elena, que nunca supo nada de su pasado, y construyó una vida de silencio y rutina, una vida segura, una vida en la que el único riesgo era que el pan no estuviera fresco. Durante 60 años funcionó. El lince era una historia que se contaba a sí mismo en las noches de insomnio, un fantasma de un extraño. Pero hoy, en el pasillo de un supermercado, el fantasma había vuelto, y Ramiro, flotando en la neblina del analgésico, no sabía si sentirse aterrorizado o por primera vez en décadas, extrañamente completo. La enfermera en el hospital le quitó la bolsa de papel del pecho. «Le guardaré esto, señor Jiménez».
Él aceptó, cerrando los ojos. El olor a pan recién hecho, ahora mezclado con el antiséptico del hospital, era el aroma más extraño y reconfortante que había olido en su vida. Al día siguiente, el nombre de Ramiro Jiménez estaba en todas partes. Los periódicos locales lo llamaban el abuelo torero. Los canales de noticias nacionales mostraban una y otra vez el video granulado del teléfono de un cliente, una grabación temblorosa que había capturado el momento en que Ramiro, con la chaqueta de lana como muleta improvisada, había citado al toro. Las redes sociales explotaron. Había memes, hashtag supertoro, hashtag abuelo matador, y un debate encendido entre los que lo aclamaban como un héroe y los que condenaban la crueldad animal sin importar las circunstancias. Desde su cama de hospital, Ramiro lo observaba todo con una sensación de profundo desapego. Su hija, Marta, una mujer práctica y sensata de 50 años, estaba sentada a su lado, leyendo los titulares en su teléfono con una mezcla de horror y fascinación. «Papá, ¿por qué nunca nos dijiste nada?», preguntó, su voz teñida de una vida de preguntas no formuladas. «Mamá, ¿ella sabía?». Ramiro miró por la ventana el cielo gris de la ciudad. «Tu madre sabía que yo tenía cicatrices, Marta, físicas y de las otras. Decidió no preguntar por ellas. Fue su regalo para mí». «Pero, ¿un torero? Eres tú, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta y se asustaba si me raspaba la rodilla, el que lloró en mi boda». «Ese hombre también soy yo», dijo Ramiro suavemente. «Quizás ese es el hombre de verdad». Una enfermera entró en la habitación. «Señor Jiménez, tiene visita. Dice que se llama Ana. Trabajaba en el supermercado». El corazón de Ramiro dio un pequeño salto. «Déjala pasar». Ana entró tímidamente, sosteniendo una bolsa de papel limpia y sin arrugar. Llevaba su uniforme, pero se había quitado la placa con su nombre. Parecía más joven fuera del resplandor de las luces del supermercado. «Hola, señor Ramiro», dijo, su voz apenas un susurro. «Le traje esto». Colocó la bolsa en su mesita de noche. El aroma inconfundible de teleras frescas llenó el aire estéril. Ramiro sonrió, un gesto que le tiró de las costillas magulladas. Ana se retorció las manos. «Yo solo quería darle las gracias. Me salvaste la vida, a todos nosotros». «Hice lo que tenía que hacer», dijo él, repitiendo las palabras que se había dicho toda la noche. «No», insistió ella, sus ojos encontrando los suyos. Eran ojos serios, inteligentes. «Vio, señorita, vio algo que solo usted podía hacer. Lo vi. La forma en que se movía, la forma en que lo miraba, al toro. No era miedo, era respeto, como si estuviera